Relato número 1. El sonido de las llantas de las bicicletas sobre la tierra suelta se mezclaba con el canto lejano de los grillos y el susurro de los árboles meciéndose con el viento. Diego y Laura avanzaban por uno de los senderos menos transitados del bosque de la primavera. La tarde estaba por caer y una brisa fresca comenzaba a cubrirlo todo, recordándoles que no debían quedarse hasta muy tarde. «Creo que deberíamos empezar a regresar», dijo Laura, mirando el cielo tornarse de un naranja intenso. «Unos minutos más», respondió Diego. «Según el mapa, más adelante hay un mirador. Nos echamos un par de fotos y nos vamos». Laura suspiró, pero aceptó. Aceleraron un poco el ritmo, disfrutando la sensación de libertad que les daba la bicicleta en medio de la nada. Pero, a medida que avanzaban, algo empezó a cambiar. El bosque se hizo más denso, los sonidos de los animales disminuyeron y una sensación de incomodidad se instaló en el pecho de Laura. Fue entonces cuando vieron la primera señal de que algo no estaba bien. A un costado del camino, entre los árboles, había varias bicicletas tiradas, algunas con el polvo del tiempo acumulado sobre ellas, otras con signos evidentes de haber sido abandonadas recientemente. «¿Qué carajos?», murmuró Diego frenando en seco. Laura sintió un escalofrío en la espalda. Algo en ese sitio no se sentía bien. Entonces lo escucharon. Voces, susurros lejanos mezclados con murmullos rítmicos. Venían de más adelante, ocultos entre los árboles. Diego y Laura se miraron. Ninguno tuvo que decir nada. Lentamente bajaron de sus bicicletas y se acercaron con cautela, apartando las ramas secas con cuidado de no hacer ruido. Cuando llegaron a un claro, lo vieron. Un grupo de personas estaba reunido en un círculo. Eran al menos 12. Estaban de espaldas, con capuchas oscuras cubriéndoles la cabeza. En el centro del círculo había algo o alguien. Un bulto inmóvil, imposible de distinguir con la escasa luz del atardecer. «Nos largamos de aquí», susurró Laura, jalando a Diego del brazo. Pero cuando se dieron la vuelta, un crujido traicionero bajo los pies de Diego rompió el silencio del bosque. Los murmullos cesaron. Un aire denso se instaló en el ambiente y al mirar de reojo, Laura vio que todas las cabezas encapuchadas se habían girado hacia ellos. «¡Corre!», dijo Diego. No lo pensaron 2 veces. Se lanzaron hacia sus bicicletas, pero antes de llegar, los gritos comenzaron. No eran palabras, sino un sonido gutural, casi inhumano. El suelo crujió con la carrera de múltiples pies detrás de ellos. Laura subió de un salto a su bicicleta y comenzó a pedalear con todas sus fuerzas. Diego iba detrás, respirando con dificultad. La adrenalina empujaba sus músculos al límite, pero el bosque no les jugaba a favor. Las sombras crecían, los caminos se volvían indistinguibles y la sensación de estar siendo cazados era innegable. «¡A la derecha!», gritó Diego, pero Laura ya había girado a la izquierda, en pánico. Diego la siguió, maldiciendo entre dientes. No podían permitirse separarse. Detrás de ellos, los gritos se intensificaban. Las siluetas oscuras se movían con una velocidad inhumana, esquivando árboles como si fueran parte del bosque mismo. De repente, Laura vio una luz a lo lejos, una carretera, la salida del bosque. Sin pensarlo, se lanzó en esa dirección. Diego la alcanzó justo cuando una piedra en el camino lo hizo perder el control y caer de lado con violencia. «¡Diego!», Laura frenó en seco, dudando entre ayudarlo o seguir corriendo. Diego se levantó como pudo, con sangre en la rodilla, pero con la mirada clavada en lo que venía detrás. Laura lo vio también. 2 figuras emergieron de los árboles, sus capuchas cayendo para revelar rostros demacrados, casi sin vida, con los ojos inyectados en una furia inhumana. No había tiempo para más. Diego subió a la bicicleta como pudo y se lanzaron al descenso final. El bosque parecía tragarse el sonido de sus perseguidores, pero no se atrevieron a mirar atrás hasta que llegaron a la carretera.
Solo entonces se detuvieron, jadeando, con el corazón a punto de estallar. No había nadie detrás de ellos, ni un solo rastro de sus perseguidores. ¿Qué demonios era eso?, murmuró Laura, con la voz quebrada. Diego no respondió. Solo miró hacia el bosque, donde las sombras parecían moverse entre los árboles. Nunca hablaron de lo que vieron aquella tarde. Nunca regresaron al bosque de la primavera. Y sobre todo, nunca pudieron olvidar las bicicletas abandonadas en el camino, como si otros antes que ellos hubieran intentado escapar. Sin éxito. Relato número 2. Las obras en la ciudad habían convertido mi trayecto en un laberinto de desvíos y calles cerradas. Harto del tráfico y los claxonazos, decidí tomar una ruta alterna. Según Google Maps, había un camino rural que me dejaría cerca de mi destino, sin tanta vuelta. Un atajo perfecto. O eso creí. La carretera secundaria se extendía solitaria entre campos secos y árboles deformes. No había postes de luz, solo el resplandor anaranjado de la ciudad perdiéndose en la distancia. Pedaleé con fuerza, disfrutando del aire fresco, pero la sensación de alivio no duró mucho. A los pocos kilómetros, la tranquilidad del camino comenzó a sentirse extraña, como si estuviera demasiado en silencio, sin grillos, sin el crujir de hojas bajo animales ocultos. Solo el sonido de mis llantas deslizándose sobre el asfalto cuarteado. Vi algo a lo lejos, una silueta en medio del camino. Reduje la velocidad. Era un hombre parado en la oscuridad, con la cabeza inclinada hacia un lado. No parecía un automovilista ni alguien pidiendo ayuda. Estaba quieto, demasiado. Tragué saliva y me acerqué despacio. Cuando estuve a unos metros, me di cuenta de que no tenía rostro. Grité y me desvié bruscamente, pedaleando con toda mi fuerza. Al voltear, la figura había desaparecido. «Es el cansancio», me repetí, tratando de calmar mi respiración acelerada. Seguí avanzando, pero cada metro me pesaba más. El aire se sentía más frío y la brisa me traía un murmullo lejano. Luego, las sombras comenzaron a moverse. Al principio, eran solo formas al borde de la carretera. Luego, distinguí personas, o lo que quedaba de ellas. Siluetas borrosas, algunas sin piernas, otras arrastrándose en la maleza. Se deslizaban entre los árboles, siguiéndome en silencio. Mi mente me gritaba que no mirara, que solo siguiera adelante. Pero mis ojos se desviaban solos. Vi un rostro sin piel, una mujer con los ojos abiertos de par en par y un niño que sostenía su propia cabeza como si fuera un juguete. No sé cuánto tiempo pedaleé. Solo recuerdo que, en algún punto, vi un letrero de carretera. «Bienvenidos a San Isidro». Lo extraño era que en el mapa no aparecía ningún pueblo con ese nombre, pero ahí estaba. Casas viejas, de madera podrida, algunas con luces parpadeantes en sus ventanas. Todo parecía detenido en el tiempo. Las calles eran de tierra, el aire olía a humedad y a algo más, algo rancio. No había gente, pero sentía miradas por todos lados. El murmullo volvió, más fuerte, como si decenas de voces susurraran a la vez. Mi bicicleta empezó a sentirse más pesada. Cada pedaleada era un esfuerzo inmenso, como si el suelo intentara atraparme. Vi un callejón angosto, entre dos casas con puertas abiertas de par en par. Adentro, sombras se agitaban, llamándome con manos huesudas. No podía más. Me bajé de la bicicleta y corrí. Dejé la bici atrás, sin importarme nada. El murmullo se transformó en lamentos. Las luces del pueblo titilaron violentamente. Y entonces vi la carretera otra vez. Corrí sin detenerme, sin voltear, hasta que el pavimento volvió a sentirse firme bajo mis pies. Cuando finalmente me atreví a ver atrás, ya no había pueblo. Solo un terreno baldío con árboles secos y lápidas dispersas, como si nunca hubiera existido. No sé cómo llegué a casa, pero mi bicicleta nunca apareció, ni en las noticias, ni con la policía, como si nunca hubiera existido. Y a veces
En las madrugadas, todavía escucho ese murmullo llamándome. Relato número 3. Hace algunos años, decidí emprender una aventura en bicicleta por los bosques de Mexiquillo, en Durango. Había escuchado sobre sus impresionantes paisajes y en especial sobre los antiguos túneles ferroviarios abandonados que se encontraban en la zona. Como amante de la naturaleza y lo desconocido, no pude resistir la tentación de explorarlos. Llegué al Parque Natural de Mexiquillo una mañana fresca. El aire olía a pino y tierra húmeda. La bruma matinal flotaba entre los árboles, otorgando al paisaje un aire etéreo y misterioso. Tras instalar mi campamento junto a un arroyo de aguas cristalinas, monté mi bicicleta y me dirigí hacia los famosos túneles. Algunos lugareños me advirtieron que, aunque eran seguros durante el día, era mejor evitarlos al anochecer. Sonreí ante sus advertencias, atribuyéndolas a simples leyendas locales. Los primeros túneles eran fascinantes, construidos en la década de los 60 para un proyecto ferroviario que nunca se completó. Se extendían por varios kilómetros bajo la montaña. La luz de mi linterna revelaba paredes de piedra toscamente labradas y ecos de mi respiración resonaban en la oscuridad. A medida que avanzaba, la temperatura descendía y una sensación de inquietud comenzó a invadirme. Los túneles parecían absorber el sonido, como si la misma montaña contuviera su propia respiración. Decidí aventurarme un poco más allá de los senderos más transitados. Siguiendo un camino de terracería, encontré un túnel que no parecía estar en los mapas. Su entrada estaba parcialmente cubierta de maleza y raíces retorcidas, como si la naturaleza intentara ocultarlo. Algo en mi interior me decía que no debía entrar, pero la adrenalina pudo más. Me ajusté el casco, encendí mi linterna y pedaleé hacia la oscuridad. Dentro del túnel, el aire era denso y frío. El suelo estaba cubierto de grava suelta y el eco de mi bicicleta rebotaba contra las paredes. A unos 100 metros de la entrada, mi linterna parpadeó y se apagó por un instante. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero seguí adelante, confiando en la luz tenue que aún se filtraba desde afuera. De repente, sentí que no estaba solo. Una sensación de ser observado se apoderó de mí. Detuve la bicicleta y contuve la respiración. En la distancia, escuché un sonido leve, como un murmullo. Debe ser el eco, me dije, intentando calmarme. Pero entonces, el sonido se repitió, esta vez más cerca. No era eco, era una voz. Un susurro casi imperceptible recorrió el aire húmedo. No debiste entrar. Me paralicé. La luz de mi linterna parpadeó nuevamente, y en ese instante, algo se movió más adelante en la oscuridad. Una figura alta, delgada y encorvada, emergió de las sombras. Sus extremidades eran anormalmente largas y su rostro era un vacío oscuro con 2 ojos brillantes. Mi instinto gritó, ¡huye! Y eso hice. Pedaleé con todas mis fuerzas hacia la salida del túnel, pero a los pocos metros, la cadena de mi bicicleta se zafó con un chasquido metálico. Caí al suelo y, sin pensarlo, abandoné la bicicleta y corrí. Atrás de mí, escuché el sonido de pasos pesados y una respiración agitada que no era la mía. La luz de la entrada del túnel estaba cerca. Con el corazón a punto de estallar, salté fuera y caí rodando en la grava. Me giré desesperado, pero la figura ya no estaba. Solo el silencio y la oscuridad me devolvieron la mirada. No volteé atrás. Corrí sin detenerme hasta el campamento y pasé la noche sin pegar ojo. Al día siguiente, cuando reuní el valor para regresar por mi bicicleta, el túnel estaba completamente bloqueado por piedras y maleza, como si nunca hubiera estado abierto. Desde entonces, he escuchado historias sobre aquel túnel. Dicen que alguna vez fue un paso ferroviario, pero que algo en su interior lo volvió inhabitable. Nadie sabe qué es, pero algunos aseguran que, si te aventuras demasiado en Mexiquillo, podrías encontrarte con lo que habita en la oscuridad. Yo ya no tengo dudas, algo vive ahí dentro,
y está esperando. Relato número 4. Daniel era un ciclista experimentado que entrenaba para su próxima competencia. Su rutina nocturna incluía dar varias vueltas en el viejo parque central de la ciudad, un sitio que, a pesar de estar en plena zona urbana, estaba mal iluminado y solitario. Se decía que por las noches se veían cosas extrañas entre los árboles, pero él nunca hizo caso. Eran solo historias para asustar a los que no tenían nada mejor que hacer. Como siempre, llevaba sus audífonos puestos y pedaleaba al ritmo de la música. Nada lo distraía. Esa noche el parque estaba más oscuro que de costumbre. Las farolas apenas daban luz y la maleza crecida se movía con el viento. Daniel aceleró su ritmo, concentrado en su respiración y en mantener el paso. Sin embargo, algo llamó su atención. De reojo, vio una sombra moviéndose entre los árboles. No le dio importancia. Probablemente era un vagabundo o algún animal callejero. Siguió pedaleando, pero al dar la siguiente vuelta, vio la misma sombra, en el mismo lugar. No era normal. Se quitó un audífono y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entre la brisa nocturna, escuchó un murmullo bajo, casi como un gruñido. Miró hacia la maleza y vio dos ojos brillantes entre los arbustos. Eran pequeños, demasiado separados y de un tono amarillento. No se movían, solo lo observaban. Apretó los dientes y siguió pedaleando, pero ahora sin música. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Cada vez que pasaba cerca de los árboles, los ojos aparecían de nuevo, pero en diferentes lugares. Era como si lo estuvieran siguiendo, acechando desde la oscuridad. En la quinta vuelta, los arbustos comenzaron a crujir. Algo grande se movía entre ellos. Daniel sintió que su corazón se aceleraba. Intentó calmarse. Solo es un perro grande, pensó, hasta que lo vio. De entre la maleza emergió una criatura delgada y de piel grisácea. Su cuerpo era alargado, sus extremidades desproporcionadas, con dedos huesudos y filosos. Su cabeza era pequeña en comparación con su cuerpo, y su boca, aunque cerrada, parecía tener más de lo normal. Caminaba en 4 patas, pero su estructura sugería que también podía erguirse. Daniel sintió como el aire le faltaba. En ese instante, la criatura giró su cabeza hacia él y sonrió. Fue suficiente. Se levantó del asiento y pedaleó con toda su fuerza, sintiendo cómo la adrenalina bombeaba en sus venas. Atrás, los arbustos se agitaban violentamente. Algo lo perseguía. El sonido de garras arañando el pavimento le confirmó lo que más temía. La cosa lo estaba alcanzando. Apretó el manillar y giró con brusquedad hacia la salida del parque. No miró atrás, no quería hacerlo, pero pudo escuchar el último sonido antes de abandonar el lugar. Un chillido agudo, inhumano, lleno de furia. Cuando llegó a casa, se encerró y revisó su bicicleta. La llanta trasera tenía 3 marcas de garras profundas. Al día siguiente, decidió cambiar su ruta de entrenamiento. Nunca más volvió a ese parque. Pero a veces, al pasar cerca, sentía que algo lo observaba, esperando su regreso. Relato número 5. Era una noche sin luna, de esas en las que la oscuridad parece tragarse todo. Un grupo de 5 ciclistas decidimos hacer un descenso nocturno por un cerro cuyo nombre no mencionaré, porque lo que vimos esa noche es algo que nadie debería experimentar. Íbamos a toda velocidad, la adrenalina bombeando en las venas mientras nos deslizábamos por los estrechos senderos de tierra. Solo las luces de nuestras bicicletas rompían la negrura del camino. Entre risas y gritos de emoción, el líder del grupo, Omar, lanzó un grito de advertencia. ¡Cuidado! Por reflejo, todos frenamos de golpe, algunos derrapando y otros casi cayendo. A unos metros adelante, justo en mitad del sendero, había una mujer. No se movía, solo estaba ahí, de pie, con un vestido largo y blanco que parecía flotar. Su piel era pálida como si la luz de nuestras bicicletas la atravesara.
Señora, ¿está bien?, preguntó Jorge. No respondió. En su lugar, levantó una mano lentamente y nos saludó. No un saludo normal, sino algo retorcido, moviendo los dedos de manera antinatural, como si sus huesos estuvieran mal articulados. Y luego sonrió. No era una sonrisa de amabilidad, sino algo torcido, inhumano. «¡Vámonos de aquí!», gritó Miguel. Pero cuando intentamos pedalear de nuevo, nos dimos cuenta de algo. El aire estaba pesado y nuestras piernas parecían moverse más lento, como si la misma noche nos estuviera sujetando. La mujer avanzó un paso, su rostro estirándose en una expresión imposible. Y de repente, su boca se abrió. Demasiado. Como si su mandíbula se hubiera roto para mostrar algo que no era normal. No gritó, no dijo nada. Solo nos mostró ese abismo de oscuridad dentro de su boca. Los focos de nuestras bicicletas comenzaron a fallar. Uno a uno, se apagaron, dejando todo en una penumbra aterradora. El único sonido era nuestra respiración acelerada y el latido ensordecedor de nuestros corazones. Y luego, el susurro. Un murmullo frío que parecía deslizarse en nuestros oídos sin venir de ningún lado. Corrimos. No sé cómo encontramos la fuerza, pero salimos disparados por el sendero sin mirar atrás. Sentíamos que algo nos seguía, que esa presencia nos respiraba en la nuca. El camino se hizo eterno. La noche se volvió un túnel sin salida. Solo cuando llegamos a la carretera y vimos la luz de un auto en la distancia, nos atrevimos a detenernos. Nadie dijo nada por varios minutos, intentando recuperar el aliento. Cuando revisamos nuestras bicicletas, encontramos algo que nos heló la sangre. Marcas de dedos en los manubrios, como si alguien nos hubiera estado tocando mientras huíamos. Pero lo peor fue en la mochila de Omar. Había algo dentro que antes no estaba. Un mechón de cabello negro y largo. No volvimos a ese cerro. No hablamos más del tema. Y no mencionamos el lugar, porque sabemos que hay gente que iría solo por morbo. Pero hay cosas que deben quedarse enterradas en la noche, esperando a los desafortunados que no sepan cuándo dar la vuelta y huir.